Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, que al escucharme me ven a través de las antenas de Radio Pauta. Acabo de abrir la verja de madera de mi jardín y voy caminando pisando las hojas del otoño. Todavía estamos en otoño, no termina el otoño, mi estación favorita aquí en la ciudad de Santiago. Saludo a los radiovidentes de la ciudad de Antofagasta, a los que nos escuchan y nos ven en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, también a los radiovidentes sureños en Temuco y en la austral Punta Arenas. Hoy día nos vamos a dar el gusto de conversar sobre un libro que, según el prologuista, y caramba, es un prologuista de nota, Héctor Soto, dice de este libro que vamos a comentar acá, que los médicos deberían prescribir este libro, ya voy a decir cuál es, como terapia, al igual que esos viejos fármacos que se anunciaban en las antiguas revistas Zig Zag o Correvuela. Esos textos entrenan la inteligencia, favorecen la memoria, reducen la ansiedad, exaltan la curiosidad, contienen la ira, elevan el ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nos encontramos ante un libro que es al mismo tiempo un fármaco. Y el libro es Todo Santiago, las crónicas de Roberto Merino, en una edición, en una nueva edición del Fondo Cultura Económica, que incluye el clásico Todo Santiago, que apareció en el año 2012 y que obtuvo el Premio Municipal de Santiago y cuyo editor fue Andrés Bradway, y invité a caminar conmigo esta tarde en el jardín para comentar este libro, este Todo Santiago, que todo santiaguino, creo yo, debiera leer. Todo santiaguino que tiene un cierto aprecio, todos tenemos una relación un poco conflictiva con esta ciudad, contradictoria a veces, pero hay un aprecio, ¿no es cierto? Hay un afecto, un cariño, como el que tenía Cavafis por la ciudad de Alejandría, en la que se sentía o se sintió en algún momento condenado a vivir en ella, pero después se dio cuenta que en realidad la ciudad le estaba entregando todo el material que él necesitaba para escribir sus poemas, estaba ahí, y decidió quedarse y no salió más de la ciudad de Alejandría. No sé si será el caso de Roberto Merino, el autor de este libro, si es viajero o no, si tiene fobia a los aviones, si le gusta viajar, o si pasa la mayor parte de su tiempo aquí en Santiago. Roberto, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Mira, interesante la pregunta en términos no personales, como yo diría en términos casi filosóficos, porque claro, lo de Cavafis es muy importante, esa intuición que tuvo él a través de un poema, que la ciudad siempre va, esa ciudad fantasma, esa ciudad como que es una especie de matriz, ¿no? Siempre va a estar donde él vaya, en cualquiera de otras calles que camine, por muy lejos, siempre va a ser la misma ciudad. Y esa es una especie de experiencia que, no sé, yo creo que uno la empieza a vivir a cierta edad, digamos. El hecho de que de repente vas, no sé, yo muy joven percibí eso, digo, por Londres o Buenos Aires, y de repente se producía una sustracción del pensamiento, y en verdad estabas en cualquier ciudad del mundo, y podía ser Santiago también, ¿te fijas? Uno siempre está circunscrito a un espacio muy, muy restringido, digamos. Estás pensando, estás mirando nada, estás con la mirada desenfocada, ponte tú en un plato, en una taza, ¿no? Y
Entonces es muy curioso. Y por otro lado está esto de Eliot, que también mencionaste tú. Lo esencial de toda exploración. Lo de las ciudades irreales. Las ciudades irreales. La ciudad que está en tierra baldía. Exacto. Londres, Jerusalén. Irreales. Viena, irreales. Ajá. Irreales, ¿no? Sí. Y Cavafis dice, claro, la ciudad irá en ti siempre, Sí. volverás a las mismas calles. Y tú en tu libro dices que las ciudades se citan unas a otras. Claro. Es decir, se espejean, no sé cómo Sí, decirlo, totalmente. unas con otras, ¿no? ¿Y cómo se espejea París con Santiago, Nueva York Pero con Santiago? A ver, ¿cómo está ocurre París eso? citado en todo. Acá, Claro. la mayoría de las construcciones de fines de 1860 hasta 1910, por poner un límite arbitrario, quieren ser París. Y fueron París hasta cierto punto. Y, Vicuña Maquena quería que esto fuera el París de Vicuña Maquena, Latinoamérica, ¿no? claro, Vicuña Maquena pasó por París antes de hacer la remodelación de Santiago, de la ciudad ilustrada. Digamos. Y también tenemos a Nueva York, o sea, Y cuando Nueva empezamos York, a mirar hacia allá, y Sanhattan sería Nueva York, no sé si Nueva York o Shanghái, ya no sé. Ya no se sabe. Ya no se sabe. Ya ¿no no es se cierto? sabe, ¿no? Las ciudades se parecen, de repente se distancian, son dinámicas, ¿no? Oye, y justamente, bueno, Baudelaire decía, la ciudad cambia más rápido, ¡ay!, que el corazón de un mortal, refiriéndose al París que había sido modernizado o reformulado por el urbanista Haussmann. ¿Tú tienes esa misma sensación con Santiago? Mira, he tenido tantas desde que soy chico, pero lo que me da la impresión, dos cosas. Una te contesto después la pregunta anterior, que la dejé pendiente. Claro, el Santiago ha cambiado mucho. Hubo un fenómeno de demoliciones aquí en el siglo XX tremendo. Parecía una especie de campaña contra cualquier cosa que se adhiriera contra la memoria, digamos. Pero todo se demolía. Todo se demolía para dejar, y muchas veces para dejar los terrenos al albedrío de la especulación. ¿Te fijas? Entonces muchas veces los edificios de algún valor se transformaban en estacionamientos de auto en el centro. Y en ¿no? sitios de Eriazo, En como sitios de Eriazo. tú hablas de los sitios de Sí, Eriazo en claro. tus crónicas. Que ya no se ven tanto, Ya la no hay construcción es tantos muy sitios. rápida. Claro, ya no hay tantos sitios de Eriazo, ¿ya? Es decir, en relación al viaje, había un escritor francés cuyo nombre olvidé, que le preguntaba en una entrevista si le gustaría ir a Nueva York. Dio una respuesta muy buena. Dijo, sí, pero si esa noche pudiera dormir en mi casa. Qué buena esa respuesta en realidad. Bueno, y seguramente te debe pasar que a veces te despiertas en otra ciudad y piensas que despertaste en Santiago. ¿no Pero es cierto? totalmente, claro. O al revés. Al revés, claro. Uno podría pensar que despertó en Shanghái. Digamos. Y tú has visto esta idea de la ciudad como condena. Estamos condenados a estar en Santiago o a vivir en Santiago. ¿O lo ves como lo has ido transmutando, haciendo esa alquimia que hizo Cavafis como una posibilidad? ¿Cómo se ha dado eso en ti? Sí, yo creo que mantener el estatus de posibilidad es siempre recomendable, yo creo, ¿no? Porque la palabra condena es muy dramática. Y en verdad uno es libre, digamos. Nadie me ha condenado a vivir acá. ¿no? En verdad, para sobrevivir tengo que hacerlo. Simplemente. Pero no me produce angustia eso. ¿eh? Me gustaría el campo, sí me gustaría estar escuchando el agua y no el agua que se escucha ahora acá. El agüita aquí al jardín. Claro. Y no los motores, ni las motos. Pero, nada, está bien. Pero tú te has dedicado en una parte importante, tú eres poeta, eres cronista, pero eres conocido sobre todo como cronista a través del periódico. En las últimas noticias tenías tu columna periódica, ¿no es cierto? En el fondo, has tenido a Santiago como la materia de tu escritura y Santiago se ha convertido en tu lugar de escritura, por decirlo así. Eso es muy extraño, porque yo empecé a escribir estas crónicas en el 95, por ahí, cuando el mismo Bradway me llamó a la OI, y estaba Ascanio Cavallo en esa época, de director de la OI. Y ellos me pidieron, algún vínculo tenía yo con la ciudad sin haber escrito demasiado. Y empecé con eso y no paré más, digamos. Pero en un momento le puse un límite porque no quería convertirme
en profesional del tema. Ujú. ¿Cachai? Me parecía que había algo de escritura que no se veía, que nadie veía, porque el tema... En santiagólogo te convirtieron. Se convirtieron santiagólogo, en exacto. un santiagólogo, Claro. un experto en Santiago. ¿Ah? Y entonces yo evité esa figura y me puse a escribir de otras cosas. Pero siempre, en las últimas noticias, en los últimos 10 años, escribí sobre cualquier cosa. Ya no había tema. Escribía sobre lo que aparecía. Y muchas veces se cruzaba con Santiago, pero ya el tema estaba desviado, ¿te fijas? Y eso me da respiro, mucha libertad. Oye, finalmente, a ver, ¿cuál es la identidad más profunda de Santiago? Uno a veces es fácil decir cuál es la identidad de Valparaíso, cuál es la identidad de Buenos Aires. Son ciudades que algunas más fáciles de aprender, parece, ¿no? En su totalidad o en su esencia, no sé, ¿no? ¿Cuál es la identidad o cuál podría ser la identidad, unos vislumbres de esta ciudad que habitamos, pero de la que arrancamos los fines de semana los santiaguinos apenas podamos, ¿no es cierto?, en verdaderos éxodos masivos, porque son éxodos masivos. No tenemos una relación como neurótica, rara con la ciudad, ¿no? Pero, ¿cuál es finalmente, crees tú, la identidad? ¿O dónde podría haber vislumbres de esa identidad? No sé si en algún libro, en la literatura, o en algo, en una intuición que tengas tú de Santiago. Yo creo, fíjate que la verdad es que no sé. No sé la respuesta. El concepto de identidad tampoco me queda muy claro. Porque, digamos, si tú vas al siglo XVIII y ves todos los esfuerzos que se hicieron por esa canalización del Mapocho, los tajamares, el puente de Calicanto, hay muchos hitos arquitectónicos, la misma moneda. Había una intención de... Y me imagino que por lo mismo, esa intención delata una cierta identidad. O sea, el corregidor Sañartu hizo ese puente para la ciudad, digamos, ¿no? Y también el hecho de que lo hayan demolido y dinamitado el siglo siguiente, también es una cuestión de identidad. Claro. Significa de no adherencia a lo propio. Y también una cuestión psicoanalítica de reemplazar un puente que tiene evidentemente un valor y que se impone en la ciudad por los puentes de palo que decía Barbello, ¿no? Por unos puentes ñeclas, ¿no? Claro. Entonces... Oye, ¿cuáles han sido los cronistas con los que tú has conversado más, digamos, o que te han interesado a ti para tu escritura, a ti como lector? Los cronistas que hayan tenido a Santiago como materia, sus crónicas igual que tú, o una parte importante de tus crónicas. Sí. ¿Quiénes? ¿Con quiénes? Bueno, Joaquín Barbello de todas maneras. Siempre Barbello, a pesar de que me ha cansado también con el tiempo, las crónicas de Santiago, porque se pone muy alegón. Es alegón Joaquín Barbello. Es alegón, de repente, creo que el mismo Héctor Soto lo menciona ese rasgo como de comparar todo con París y para minimizarlo. ¿Te fijas? Entonces, y eso suelen hacer los santiaguinos, ¿ah? De comparar. Es muy santiaguino. Comparar a Buenos Aires, comparar a Nueva York. Pero también es muy de cronista. De repente caer en una cuestión del humor del momento y echar periquitos, digamos, contra lo propio, de una manera impulsiva, digamos, irracional. Y yo reconozco lo mismo. De hecho, en este libro que editó Marcela Fuentealba, yo no pude estar permanentemente con el libro, pero él me llamaba y me preguntaba cosas. Y fuimos sacando algunas crónicas que eran puro alegato, digamos, ¿no? Era como el mismo personaje la queja. como el viejo gruñón, quejumbroso, la queja. Semi amargado. Claro. Oye, una cosa que alguien ha dicho por ahí, que Santiago, puede que esté equivocado, como que hay ciudades que tienen poetas o han sido fundadas por poetas. Bueno, vimos Alejandría con Cavafi, uno podría decir Neruda le escribió Valparaíso, Gonzalo Rojas también le escribió Valparaíso, etcétera, etcétera. Buenos Aires, para qué decir Borges, y que la piropea y le dice te juzgo más eterna, como el agua y el aire, ¿no? A ver, ¿qué poeta o no ha tenido poeta Santiago? Viña tenía Pedro Prado, que es un libro que se llama Esta bella ciudad envenenada. Esta bella ciudad envenenada. Sí, tengo esa primera edición, una edición que tenía mi abuela. Esta bella ciudad envenenada, claro. Y Santiago, es complicado, no sé. Rodrigo Lira,
Es que aparece, es que cruza con Santiago. Enrique Lin también en algunas Enrique cosas. Lin, sí. ¿Ah? Podría Hay- ser. Sí, hay un remanente ahí santiaguino. Gabriel Mistral, en el poema de Chile, como que va con el niñito y como que no quiere entrar a Santiago, no quiere entrar a la No, ciudad. claro. Como quiere pasarla de largo. ¿Ah? ¿Ah? Sí, yo creo que no. Ella no tenía mucha onda con. Vivió en la calle Huemul, por ahí, si no me equivoco. Claro, en la Era calle un buen- Huemul vivió, sí, claro. Sí, pues vivió en la calle Huemul, que es un bello barrio, Sí, y ese pues, llegó a ser uno de los barrios bellos que tiene Santiago, los barrios interesantes, por decirlo Sí, así, pues. el barrio Yungay. ¿Ah? Eh, a ver, estas crónicas se alimentan de paseos tuyos, muchas de ellas, tú eres un buen paseante, un flaneur, como decía Baudelaire, que inventó el verbo flanear. ¿Cuál es tu manera de pasear Eh, y caminar por esta ciudad? En este momento ninguna. O sea, Ninguna, ya. uso Uber para y me muevo entre lugares específicos. Ya. Fíjate que no, yo como que la di, eh, si bien la caminata surgió en mí cuando niño, o sea, cuando a los 14, 13 años, en la medida que iba leyendo cosas chilenas también, iba queriendo conocer Los Santiago lugares. y como tenía 13 años, lo hacía caminando, porque tenía energía. Entonces, pero surgió de un día para otro. Y del mismo modo se apagó esa cuestión. ¿Te fijas? De repente por el celular, me acuerdo de un barrio, quiero ver cómo está y lo veo en el celular. Ya no lo vas a buscar. No, Ya no lo vas a No. buscar, ya no vas a caminar. No. Oye, Tenía tiempo antes. estas crónicas, ¿cómo surgen? ¿Surgen, las escribes a último minuto? ¿Las escribes, creo que me dijiste una vez que las escribías de un tirón, Sí. sin rumiarlas tanto? Me imagino que te has ido haciendo cada vez más consciente como cronista. ¿Cómo aparece la crónica? Sí, yo tenía esa ventaja, y ya que ya no escribo crónicas, pero tenía esa ventaja cuando estaba en las últimas noticias, sobre todo, y en la Hoy también, de que tenía como editora Breadway, Andrés. Y Breadway era tan minucioso que yo me iba un poco en la cochihuahua, porque podía darme este lujo de escribir a última hora sin pensar demasiado. En las Sabía erratas. que cualquier equivocación Ajá. estructural o errata se iba a dar cuenta. Ah, Entonces me acostumbré a esa modalidad, pero siempre estaba Breadway como soporte en alguna parte. Ahora no escribo crónicas porque no. Es muy, muy curioso el asunto de las crónicas, porque es algo que está muy mediado por el lugar donde la escribes, por la solicitud, digamos, por el hecho de que escribo para las últimas noticias, que ya no lo hago, o escribía para el Clinic, que ya no lo hago. Y si nadie me pide, si no estoy vinculado, si no es no está en el presupuesto mensual mío, no lo escribo. Escribo otras cosas. fíjate. claro. Entonces la crónica la- surgía por un sentido de urgencia, tenía que ver con un encargo. Es- Un encargo con un que en- venía de un claro. externo que te encargaba y ahí escribías. ¿no? Claro. No una inspiración previa, que hubieras tenido tú ganas de escribir una No, crónica. o sea, si no hay medios, si no hay diario o revista, no escribo nomás. Y la crónica como género. A ver, hagamos no sé si un elogio, pero imagino que un género que a ti te gusta, que es un género literario, que incluso creo que lo dice Héctor Soto aquí, creo que lo dice él, que es un género que hay que entenderlo como un género literario. O sea, que hay escritores que se han destacado por ser cronistas, otros ensayistas, otros poetas, otros narradores, pero la crónica como género literario. A ver. Yo creo que tiene que ver en cierto modo con el ensayo, en términos de origen. Esta especie de aparición del yo en un texto que es sobre cosas externas, digamos, ¿no? No es que el tipo hable de sí mismo, sino que pone su mirada sobre todo. Claro. Y su voz Ujú. para hablar de cuestiones que ojalá sean reconocidas por todo el mundo. Entonces, en ese sentido yo creo que tiene que ver en origen con el ensayo, pero también la crónica tiene que ver con la realidad de otra manera, de las crónicas de India, por ejemplo, ¿no? En que se registraban hechos, son como documentos para la historia, finalmente. Y todo eso se conserva, en cierto modo, en el ejercicio actual de la crónica. Me imagino que no conozco mucho
Es que estamos en una situación rara de como los diarios como han desaparecido un poco, ¿no? Antes era muy notorio que había textos que no eran de actualidad política, por ejemplo, que hablaban de cualquier cosa, temas diversos, como se define... fait divers. Fait divers. En francés. Exactamente. Claro. Los hechos diversos. Entonces, los temas pueden ser cualquiera. Eso es. No, en Edwards Bello el tema mismo, si tú vas a las crónicas, te das cuenta que aplica la digresión. Se va por las ramas. Se va por las ramas. Y eso es un arte también, ¿eh? Claro, por supuesto. Hay un arte, dice, por las ramas, ¿no es cierto? Pero claro. Ajá. Yo tengo un libro que le pusimos ese título, que era sobre pájaros. Sobre pájaros. Se llama Por las ramas. Dice por las ramas. Por la digresión. Digamos, claro. ¿no? Oye, la digresión es notoria de la crónica. La crónica no trata de enseñar nada. Y por eso, ¿no?, que es terapéutico y por eso que es gozoso leer estas crónicas. Como la gratuidad. La gratuidad completa. Sí. Uno está esperando un análisis político hoy día, lo que prima el columnista opinólogo que opina sobre la actualidad. Hay muchas plumas chilenas, muchos hablando sobre la actualidad, opinando y todo, esperando las columnas de los columnistas. Y la columna de opinión es otra cosa, claro, pero se confunde porque tiene la misma tipografía. La misma tipografía, pero la crónica es distinta, es otro espacio. Y tú ves en Chile, hay escritores, aparte de Edwards Bello, está Martín Cerda, estuvo Sánchez Latorre, muchos años. Filevo, Daniel de la Vega. Hay escritores importantes que siempre los medios se preocuparon de tenerlos ahí. De tener ese espacio de gratuidad de escritura. Tú hablas ahí de calles, de lugares, de la calle Cumming, de la calle Maturana, de muchas calles. Hablas de una calle Maturana, que es una calle entrañable, dice por ahí. Dices, ¿cuáles son para ti las calles más entrañables de Santiago? Tus calles entrañables. Mira, son... en este momento, te diría porque eso va cambiando, yo fijé mi atención. Bueno, yo te dije antes que salió un nuevo libro por coincidencia. Y que lo retiraste hoy. Lo acaba de retirar Roberto Merino. Lo acaba de ir a buscar a la editorial. De las manos, y me acaba de entregar uno y se llama, Ciudad del Olvido. Sí, que son ensayos. Y estas son ensayos. Sí, y ahí hablo de una... hay un texto que me demoré mucho en terminarlo y que atrasó el libro, y que se llama Promesas de San Isidro. ¿Ya? Entonces, en este momento todavía estoy satelitando esa calle, ¿ya? Que tiene que ver, es una cosa biográfica, pero que pasó por una investigación como hiperobjetiva. De una calle que no ha tenido demasiada historia, pero algo ha tenido. Uh-huh. O sea, voy a poner un ejemplo nomás, una de las batallas de la Revolución del 1859, que ocurrió en San Isidro con la Alameda, y ahí es donde hay una escena de Martín Rivas también. De Martín Rivas, y ya. Porque Bles Gana vivía entre San Isidro y Carmen por la Alameda. Uh-huh. La primera casa de su familia estaba ahí. Y un caserón chileno del siglo... Y que ya no debe estar. No está, para nada. Demolición. Para nada. Absoluto. Y a esto voy también con lo de las identidades, que son distintos momentos. Jorge Edwards, que habla de esto también, habla de Bles Gana, habla de la novela El Loco Estero, que está localizada, el caso de origen, o sea, el caso real, digamos, de donde tomó Bles Gana la historia de su novela, ocurría ahí, frente a Santa Lucía, en otro caserón. Y luego esos caserones fueron demolidos y se construyeron unas mansiones eclécticas a fin del siglo XIX, comenzó el XX, y una de ellas fue la casa natal de Jorge Edwards. Imagínate. Jorge Edwards vivía ahí mismo. Bueno, Jorge Edwards tenía una relación... Jorge Edwards es otro cronista, un cronista magnífico. Y Enrique Lafourcade también. Y Lafourcade. Escribió mucho. Por supuesto. Las crónicas que tenía el Mercurio, etcétera. Por supuesto. Oye, y este último libro, estábamos hablando de todo Santiago, Ciudad del Olvido. Sí. A ver, ¿cuál es el eje, cuál es el centro de este libro? Que no lo he podido leer porque me lo acabas de entregar. Que me acabas de decir que son ensayos, ¿no? Sí. Pero vas recorriendo el Cerro Santa Lucía, los ensayos del barrio San Isidro, Yungay, Las Tarres, República, etcétera. Exacto, es otra la... cuando digo que son ensayos y no crónicas, hablo el sistema de producción del texto es otro. Uh-huh. Son textos que me han pedido con tema muy general
y que yo he encontrado el filón por donde irme. Por ejemplo, la cuestión del Cerro Santa Lucía y la literatura, hice una especie de indagación simbólica. Empecé a conectar con lecturas que tenía muy dispersas. No cuento mucho la historia del cerro, nada. Voy hilando cuestiones que increíblemente se van produciendo tópicos. El cerro como lugar, ponte tú, de reclusión, como jardín, ¿cómo se llama? Hortos conclusos. El hortos conclusos, el huerto cerrado. El huerto cerrado. Claro. Eso se ve en las memorias de Miguel Serrano, ponte tú. Claro. Que además vivía al frente. Vivía al frente, en Lira. La palabra Joaquín, o sea, Vicuña Maquena, cuando remodeló el cerro, lo armó lo que uno tiene ahora a disposición, le puso la gruta de la cimarra, ¿no? Qué buena expresión esa, qué buena. Entonces, pensé que la gruta de la cimarra. La palabra cimarra, que uno lo usaba para cuando capear clase, ¿no? Capear clase, tiene que ver con cima. Claro. Con cima de cerro. De subir, entonces, de llegar a la cima. Y hay una expresión que se usaba en Chile, el siglo XVIII, comienzo del XIX, negro cimarrero, a los esclavos que se arrancaban. Claro, y que se arrancaban para los cerros. Claro. Entonces, la cimarra es un tema fundante del Cerro Santa Lucía. Y bueno, el mismo Vicuña Maquena era un cimarrero cuando chico. Bueno, todos estos hallazgos los encontramos tanto en las crónicas como en los ensayos de Roberto Morino, por eso que vale la pena leerlos y recorrerlos. Santiago ha sufrido un cambio fundamental. ¿Qué pasó después del estallido? ¿Tuvo realmente un impacto en la ciudad como lo persigues tú? ¿Cambió la ciudad o ya está volviendo a rearmarse o la ciudad sufrió una herida, una huella, algo? Yo creo que la herida traumática, digamos, está, porque se demostró algo que era impensable nomás, digamos, en términos de límites de convivencia. Yo encuentro que no, para mí como que esa herida todavía está y ya no transito con tanta con una confianza epistemológica, como que dudo más. Y creo que lo más que me impresionó como imagen, es esa gente que tenía locales comerciales y ponía un letrero hecho a mano, digamos, diciendo por favor no nos destruyan, no nos saquen. Nosotros estamos de acuerdo con la movilización y que eso era impresionante. Es impresionante, ¿no? En Valparaíso pasó lo mismo. Sí. Oye, Roberto, bueno, muchas gracias por haber venido al jardín, por haberme traído además un libro nuevo. Acabo de terminar todo Santiago de nuevo, lo he gozado, lo he disfrutado y lo recomiendo a quienes nos están escuchando. Y ahora me pongo a leer Ciudad del Olvido, que dará una excusa para un próximo paseo por el jardín. Y vamos a irnos a una pausa ahora. Ustedes no se vayan, queridos radiovidentes, yo sigo con el programa después de esta pausa, pero nos vamos a ir con un tema que para mí es emblemático de una época en Santiago, lo escuché alguna vez en el Café del Cerro, de Santiago el Nuevo Extremo, tiene un tema, ese podría ser un poema a la ciudad de Santiago, que es A mi ciudad, donde dice, sí. ¿Quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar? Una ciudad quiero tener para todos construida y que alimente a quien la quiera habitar. Seguimos caminando por este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Banque, el jardinero de este jardín. Estamos en Radio Pauta. Recordarles que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Las metas cambian con el tiempo y la forma de ahorrar también. Nueva cuenta 2 metas de AFP Habitat, una cuenta de ahorro pensada para quienes tienen distintos objetivos y buscan una alternativa flexible. Además, el proceso de contratación es 100% online. Conoce más en afphabitat.cl. Y como ustedes saben, una vez a la semana me gusta cruzar desde mi pequeño jardín al patio de la escuela. Y ahí voy caminando, ya se escucha el sonido de las campanas, la energía de los niños. Vamos a hablar de educación. Y tenemos que hablar mucho más de educación, siempre lo digo acá en el programa. Llama mucho la atención que siendo probablemente el gran tema de Chile, yo creo que es el gran tema de Chile, la educación no puede ser solamente la economía. Por supuesto que la economía es importante, la seguridad también, pero ¿y sin educación? ¿Qué sacamos con tener economía y tener seguridad? Necesitamos
mirar lo que está pasando en los colegios, pensar una educación para Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo me emociono cuando hablo de esto. Aquí llegué ya al patio de la escuela y cada vez que llego al patio de la escuela me encuentro con una gran inspiradora, una mujer poeta que pensó y se preocupó por la educación. Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Es tan interpelante esa afirmación de Gabriela Mistral. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Y lo que pasa es que, claro, estamos como atrapados en las agendas cortas de una política estrecha que ni siquiera se preocupa de ese ahora que es el niño, está preocupándose de cualquier cosa menos ese ahora que es el niño y que es la educación y que es la escuela. Yo he conversado con muchos profesores en estos años, en este espacio, sobre proyectos innovadores, sobre aportes que se están haciendo desde las regiones, de distintos lugares del país, brotes verdes de la educación, así los vamos a llamar, que hay que colocarlos, hay que relevarlos, porque muchas veces tendemos a quedarnos en el diagnóstico negativo, no se trata de caer en la autocomplacencia, pero tampoco en la negatividad. En Chile hay un capital humano, que son los profesores de Chile, que son nuestros niños, y hay que hacer algo con ese capital. Y hoy día vamos a hablar y vamos a conocer una esperanzadora y bella experiencia en el norte de nuestro país, en el norte llamado Norte Chico. Me refiero a la ciudad de Chañaral. Ahí hay una escuela que se llama, una escuela básica, Ignacio Domeyko de Chañaral. Y vamos a conversar con una profesora joven, docente de castellano y comunicación. Qué bueno que diga castellano acá en el papel, no dice lenguaje y comunicación. Yo soy profesor de castellano, yo me titulé así, como profesor de castellano, docente de castellano y comunicación de la Escuela Básica Ignacio Domeyko de Chañaral. Ella es Morín García y es ganadora del Premio Profesores Excepcionales 2026. Es un premio que justamente releva a los profesores comprometidos con el bienestar integral de sus estudiantes, entre otras cosas. Y ella es creadora de un proyecto muy original, muy especial, que se llama Nacho Cart. Pero vamos a hablar un poco de su escuela, lo que significa ser profesora en Chañaral. Morín, un gusto de conversar contigo hoy día caminando por el patio de la escuela. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto. Morín, primero quiero que me cuentes un poco tu historia. Siempre es interesante saber cómo alguien joven opta por la pedagogía. Cada vez son menos, sabemos, los jóvenes que optan por la pedagogía. Se ha hablado por ahí que hay harta deserción de profesores jóvenes en los colegios, es lo que he escuchado. Pero de repente hay profesores que optan, que deciden tomar el camino de la pedagogía pudiendo haber tomado otro camino. Un pajarito me contó que a lo mejor pensaste en estudiar Derecho o algo así. Cuéntame un poco esa historia, primero. Sí. En un inicio yo iba a estudiar Derecho, pero lamentablemente como no estaban los recursos económicos, decidí optar por otra carrera. Y mi segunda opción, y yo creo que fue la mejor decisión, fue estudiar pedagogía. Porque yo desde pequeña siempre con mis hermanos, somos 5 hermanos, jugábamos en la escalera, ¿Ya? me acuerdo, y yo era la profesora. Tú eras la profesora en ese juego. Yo le enseñaba a mi hermano, jugábamos, intercambiábamos roles, y después, cuando yo ya estaba en el colegio, obviamente le enseñaba yo también a mis compañeros. Entonces ahí me di cuenta que era mi vocación. Y más que nada fue mi papá. Mi papá ya lamentablemente no está en este mundo terrenal, pero él, como a los 12 años, él me pasó el libro de Enrique Lafourcade, Palomita Blanca. Claro, el gran Y desde ahí clásico. me enamoré. No, a lo mejor ahora digo, no era apropiado para mi edad, pero me enamoré de la literatura y ahí comenzó esta carrera. En la Pontificia Universidad Católica del Paraíso me formé y castellano y comunicación.
Bueno, somos colegas, yo estudié pedagogía en castellano en la Católica acá en Santiago, tú estudiaste en Valparaíso, somos colegas de esta Sí. misma y bella profesión que es ser profesor de castellano. Tú dijiste, no me arrepentí, algo así, o sea, con el tiempo tomó cada vez más sentido haber tomado este camino, ¿no? Que hoy día para Sí. muchos parece imposible o despreciable, algunos miran como en menos la carrera de pedagogía y eso a mí me duele mucho. Muchos papás, si es que un hijo llega a decirle voy a estudiar pedagogía, a lo mejor las expectativas son otras. Y me gustaría que tú nos dijeras por qué el tiempo te mostró que esa opción, en vez de haber estudiado Derecho u otra, fue la mejor opción. Porque yo vibro haciendo clases, es algo que un estudiante a mí se me acerca y me diga, profesora, ¿sabe qué? Yo me voy a acordar de usted porque usted confió en mí, es como que te llena el alma, es algo que va más allá de un trabajo. Ser profesor no es llegar y cumplir un horario de 8 a 5, sino que va más allá, es una responsabilidad social que lamentablemente en la actualidad muy pocos lo entienden. Y yo creo que eso es para mí como lo máximo, decir yo estoy aquí, estoy para ti, veo tus necesidades y voy a dar todo lo de mí, todo lo que pueda dar para poder cumplir para satisfacer esa necesidad y cumplirla. Morín, tú dijiste ahí, me llena el alma. Yo no sé si hayan tantas profesiones, voy a decirlo así. Hay muchas que dan muchas satisfacciones, es verdad, pero que llenen el alma, creo que no hay tantas profesiones. Hay pocas profesiones que llenen el alma. Eso que tú dijiste es muy importante, que era un poco lo que uno siente en Gabriela Mistral cuando ella era profesora y directora de escuela, las cartas que mandaban, todo lo que escribió, ¿no? El alma, ¿no? Aquí había una cosa de espíritu. Es una tarea que no es solamente de formar alumnos para que hagan después la PAES, como se dice hoy día, antes la PSU, para que se metan en el sistema universitario, o en el sistema técnico, o vayan a trabajar, qué sé yo, sino que va más allá de eso, ¿no? En ningún trabajo tú vas a llegar y va a venir un niño corriendo a decirte, profesora, ¿cómo está? La extrañaba, la necesitaba. Porque muchas veces nosotros como docentes somos la única figura que tienen muchos niños, finalmente. Lógico, de alguna manera el colegio muchas veces reemplaza, lamentablemente es así, a la familia, al núcleo familiar que a lo mejor no está o está desintegrado, o el niño se siente solo y encuentra en el colegio el refugio. Bueno, por eso es tan importante la sala de clases, tan importante la escuela. Bueno, ahora, la pregunta que me hago, ¿cómo llegaste a Chañaral? Porque tú no eres oriunda de Chañaral, ¿no es cierto? Yo soy de Viña del Mar, ¿Ya? eh, pero mi marido también es profesor de música y lamentablemente nosotros estamos sujetos a la cantidad de horas. Entonces yo trabajaba en Viña, mi marido como profesor de música tenía que trabajar en 2 o 3 colegios para completar su carga horaria y él trabajaba en Santiago. Entonces, a nivel familiar era como imposible compatibilizar esos horarios. Levantarse temprano a las 4 de la mañana para irse a Santiago a trabajar era difícil. Entonces, ¿qué decidimos? Venimos al norte, porque acá hay mucho trabajo. Muchas veces el sueño del profesor es irse a trabajar al sur, pero acá en el norte hay mucha necesidad de profesores especialistas sobre todo. Cuéntame un poco, bueno, primero que nada, un comentario lateral. Qué importante es la música en la formación, ¿no es cierto? En Alemania, pensemos en un país como Alemania, lo crucial y central que es la música, todos los niños conocen un instrumento. Los griegos, si resucitar un griego en la antigüedad y nos viene a nosotros que hemos eliminado las horas de música, diría que estamos haciendo una aberración, que la música es fundamental para el desarrollo de las facultades intelectuales, bueno, en fin, la música, ya. Qué bonita esta pareja, un profesor de música y una profesora de castellano, ¿no? La palabra y la música juntas, y llegando junto al norte y llegando a Chañaral. A ver, cuéntanos un poco cómo fue tu llegada a Chañaral, cuéntanos de esa ciudad, qué significa hacer clases ahí, háblanos un poco de eso. Ya. Chañaral, para los que no conocen, está ubicada en la tercera región de Atacama. Es una localidad que fue azotada en 2015 por un aluvión que destruyó prácticamente toda la ciudad. Nosotros tenemos niños, la mayoría acá trabaja de los padres del güiro, de la recolección de güiro. Entonces,
eh, ganan muy poco. Acá nosotros no tenemos escaleras mecánicas, no tenemos ascensores. Entonces, los niños, por ejemplo, no conocen esto. Porque ir a Copiapó, que es la ciudad más cercana, que es a 2 horas, es caro. No es como llegar e ir de Viña a Santiago. Entonces, de verdad, que para estar acá, igual hay que tener ese amor por la educación. No es para cualquiera, porque de verdad que aquí no hay nada. Y, y es tratar de acercar un poquito el mundo que ellos no tienen la posibilidad de ver. Y está en nuestra tarea como docentes, acercarlos un poquito a ese mundo que desconocen. Oye, qué impresionante, ¿ah? Llegaste a una ciudad que está, por lo que tú cuentas, aislada, donde los padres de los niños son recolectores de güiro, ¿no es cierto? Esa es una de las ocupaciones principales. Me imagino que hay mucha vulnerabilidad social en esos niños, Sí. esos son tus alumnos, ya. Y ahí tú de repente se te ocurre algo, tienes una iluminación, no sé, inventas algo y nos va a explicar cómo nació y por qué esta Nacho Card, ¿no? Que es como una tarjeta, pero una tarjeta, una card distinta a las cards que conocemos y que funcionan en el sistema bancario. Sí, mira, Nacho por el nombre Ignacio, nosotros queríamos crear este sentido de pertenencia que Por muchos de Ignacio los niños, Domeyko, el nombre del colegio, ¿no es por cierto? Ignacio, sí, por Ignacio México, dijimos ya Nacho, porque, y yo tenía un peluche, que no sé si a lo mejor se va a poder ver, Ah, que yo le pasaba a los niños, qué un ratón, sí, y como tiene orejas grandes, yo le decía a los niños que precioso. le podían contar sus problemas, que lo iba a escuchar. Entonces, este peluche ha viajado por hartos lugares, ha ido a Brasil, a todos lados, porque él es el gerente del banco. El Nosotros, gerente del banco es ese peluche, ¿ya? los niños le hicieron, ellos mismos hicieron la polera de la escuela. No te puedo creer, qué bonito, qué ¿Sí? precioso. Ellos lo hicieron porque para ellos es un compañero más. Y comenzamos a crear este sistema de reconocimiento. Muchas veces, incluso nosotros como adultos nos pasa que en un trabajo, por ejemplo, podemos hacer muchas cosas positivas, pero nadie nos reconoce nada. Claro, Yo no somos vistos. no somos Es no vistos. ser visto. Que entre paréntesis era un tema muy importante en la poesía de Gabriela Mistral. Hay varios poemas donde ella de alguna manera insinúa, no fui vista, no me vieron, ¿no es cierto? El dolor ese de no ser visto, ¿no? Que es un dolor tremendo ya. Y entonces, Entonces, nosotros como adultos, si nosotros eso nos desmotiva, por ejemplo, imagínense para un niño que está en este periodo de construir su propia identidad, de pensar, oye, yo hice una acción buena, pero nadie lo reconoció. Es estar esta autopercepción con lo que ellos van creciendo. Entonces comenzamos a buscar una forma de que ellos se sintieran reconocidos. De hecho, una vez una estudiante me dijo, profesora, estaba con la escoba en la mano, estaba barriendo, y me dice, profesora, yo estoy barriendo la sala y a mí nadie me lo reconoce. Pero si yo llego a tirar un papel, usted inmediatamente me va a notar. Ahí sí voy a ser vista. perdón, Entonces, me quiero detener ahí, es un gran tema, es decir, obviamente que se requiere, a ver, orden en la sala, cumplir ciertas normas, eso estamos todos de acuerdo, la autoridad del profesor, etcétera. Pero qué pena es ver a veces en un colegio o en la hoja de vida de un niño que hayan puras anotaciones negativas y ninguna anotación positiva. ¿Cómo puede ser que un niño haya hecho todo mal? ¿Cómo no ha hecho una claro, cosa buena? Ahí hay un tema que trabajar, un tema que ver. Y aquí, en el fondo, lo que yo entiendo, Morín, estoy hablando con Marín García, docente castellano y comunicación de la Escuela Básica Ignacio Domeyko de Chañaral, tú creaste una tarjeta que de alguna manera va dándole no plata a los alumnos, como diría la tarjeta, mire, la tarjeta está perfecta, bien hecha, que dice Visa, todo, sino que le da le da puntos de reconocimiento, ¿no? Por acciones que hagan. Cuéntanos un poco cómo es eso, cómo funciona eso de los puntos en esa tarjeta. ya, en base a esta situación que la estudiante me comenta, yo dije, es verdad, nosotros finalmente, si vamos al libro de clase, el 98% de las observaciones son observaciones negativas, que el estudiante
no hizo la tarea, que no cumplió con los materiales, etcétera, y hay una hipervisibilización del error. Entonces, ¿qué pasa? El niño va creciendo con esto de sentirse que no es capaz. Y creamos esta tarjeta donde los niños van juntando puntos en ejes que ellos quisieron eh, sentirse reconocidos. Por ejemplo, nosotros en octavo, séptimo básico, tenemos niños que tienen dificultades de aprendizaje, que no tienen afianzado el proceso de lectoescritura. Entonces, yo tenía un estudiante, Luis, que siempre me decía, profesora, yo me siento con él, yo le voy a leer el texto y voy a, aunque igual yo lo hacía, pero él le daba una segunda, tercera lectura hasta que su compañero era capaz de responder. Entonces, esas acciones pequeñas nosotros no las estábamos visibilizando y son acciones que a la larga van desarrollando en los estudiantes la empatía, el control de impulso, lo que es diferentes emociones. Entonces, a través de esta tarjeta, los niños van juntando puntos y después los pueden ir canjeando con diferentes cosas. Por ejemplo, ahora, como estamos con el tema del mundial, yo les compro estos sobres de láminas, pueden canjear puntajes para la prueba, porque muchas veces los niños participan mucho durante las clases. Yo sé que saben, pero a la hora de la prueba, por diversos factores, les va mal. Entonces, ellos pueden canjear esos puntos de participación para poder subir su nota y cosas por el estilo. Oye, Morín, ¿y qué ocurre qué ha ocurrido con las tarjetas? ¿Qué transformación produjo en tu colegio este sistema original, único de la Nacho Card, que premia buenas acciones, que premia a alumnos que hasta entonces no eran vistos por el sistema, pero que ahora comienzan a ser vistos y relevados? ¿Cuál es la transformación que ha producido esta Nacho Card en el colegio Ignacio, en la escuela básica Ignacio Domeyko ahí en Chañaral? Mira, obviamente todos quieren participar. Eso, primero la motivación, el sentido de pertenencia, de decir, yo siento que pertenezco a algo, que eso también ha ayudado bastante. Y el tema de la autopercepción. Un niño, Maximiliano, que él se porta mal, o es del típico de los profesores que podríamos decir que es un niño que no es el niño estrella. Empezamos con esto de decirle, oye, tú puedes, lo estás haciendo bien, yo vi tu esfuerzo, vi que levantaste, por ejemplo, un papel, y ahora él lo ha empezado a hacer parte. Y él incluso una vez me dijo, profesora, yo a lo mejor no me voy a acordar de las clases de lenguaje, pero él ocupó estas palabras, me dijo, pero usted confió en mí. Es algo que para mí fue maravilloso, porque a lo mejor hay niños, no lo digo por él, pero hay niños que no reciben ese reconocimiento en casa. No hay una confianza en ellos. No hay una confianza en ellos. Tratan de hacerse ver, porque como ya nadie me dice que hago las cosas bien, yo me voy a portar mal porque esa es la única manera que alguien me va a considerar o me va a tomar en cuenta. Es una manera de llamar la atención, muchas veces. De llamar la atención. Y un profesor que no confía en un alumno, que no tiene esperanza en él, ahí estamos mal. O sea, esa es la base para que pueda haber educación, ¿no es así? El profesor confía, apuesta por el alumno, por su alumno. Claro, tiene que haber una cultura de altas expectativas, porque si yo no tengo expectativas en mi estudiante, no va a funcionar. Y tú vi la tarjeta, me la mostraste ahí en la pantalla y decía Visa, ¿pero eso es un juego o ustedes hablaron con Visa? ¿Cómo? No, ¿ah? Es un juego, yo lo puse para tratar de hacerlo más realista, considerando para que lo vieran como una tarjeta real, los niños. Claro. Y ahí el juego funciona. Claro, porque esto yo con el celular, se creó la aplicación, yo con el celular acerco la tarjeta y en la aplicación yo voy sumando cosas. No es solamente de juego o que se ve bonito, sino que mi cuñado, que es ingeniero informático, me ayudó a hacer una aplicación. Y esta aplicación va dejando por cada estudiante los puntajes que van obteniendo. Estamos caminando por el patio de la escuela con Morín García, docente castellano y comunicación de la Escuela Básica Ignacio Domeyko de Chañaral. Te voy a preguntar algo aparentemente nada que ver, pero que es un tema que nos preocupa, que es el tema, tú lo citaste, de pasar a la lectoescritura, a la capacidad de lectura
de nuestros niños, que se dice que ha habido un retroceso muy grande en el sistema escolar chileno en los últimos años, en la pandemia, etcétera. ¿Cuál es la situación y cuáles son las estrategias que se pueden implementar? Tú que eres docente de castellano y comunicación, ¿que te parecen a ti que pueden resultar más exitosas y que pudieran ser replicadas para enfrentar este drama de que niños de, no sé, a veces de cuarto, quinto básico no leen, no escriben? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es tu mirada sobre eso, Morín? Mira, actualmente nosotros tenemos niños hasta en séptimo básico que lamentablemente no tienen afianzado este proceso. Y son variables, no solamente por un tema innato del estudiante, sino que también hay factores medioambientales, en nuestro caso, factores del hogar, ya que no tienen el apoyo de los estudiantes. Y también yo los veo también a tanta tecnología. Muchos niños, ¿qué es lo primero que hace el papá o la mamá? Es pasarle un celular. Entonces, esto de mover la mano, de escribir, se está perdiendo totalmente. ¿Y cómo ha resultado la ley de sacar los celulares de la sala de clase? ¿Les ha funcionado a ustedes bien? Sí, a nosotros sí. Ya. Sí, pero está esta necesidad de que los niños necesitan esta tecnología, porque nosotros no podemos competir contra algo que ellos nacieron. Con los que no nacieron, y además imagínate, el papá le regala el celular en vez de regalarle un libro, en vez de le regala un celular, como una forma de afecto. Lo hace a lo mejor con la mejor intención, pensando que está haciéndole un gran regalo, pero a un niño pequeño... De hecho, en Chile sale más barato, no sé, fumarse una cajetilla de cigarros que comprarse un libro. Claro, evidentemente. Y además que ya se sabe, todos los estudios dicen que no se puede entregar celulares, ojalá incluso sacar de las redes sociales. Hoy día salió una ley que estuve leyendo, no sé si en Dinamarca, en qué país, prohibieron TikTok y todos los menores de 16 años. Están prohibiendo la entrada a las redes sociales y aquí todavía estamos con un problema que viene desde la casa, ¿eh? O sea, claro, no se usa el celular en el colegio, pero se está usando en la casa, no hay límite a lo mejor en la noche, no sabemos lo que pasa ahí. ¿Ah? Es que, a mi parecer, el celular o los dispositivos tecnológicos no son una problemática per se, ¿no? El problema no es la tecnología, nosotros no podemos ser enemigos de algo que... Lógico, es cómo se usa. ¿Cómo se usa? Y si nosotros como padres no tenemos, o como profesores en los hogares no tenemos que le coloque el límite a los estudiantes, a los niños, que le enseñen cómo utilizar esa tecnología, ahí es cuando radica el problema. Oye, Morín, bueno, tú ganaste el premio Profesor Excepcional 2026. Me imagino que esto tiene que haber tenido un impacto en tu colegio. Sí. Debe haber sido un revuelo. ¿Cómo fue eso de recibir el premio? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te dijeron tus alumnos? ¿Qué ocurrió en tu comunidad con ese premio? No, los niños estaban contentos. Profesora, ganamos, profesora, ganamos. Todos los días me preguntaban, porque finalmente, tal como le pasa a esos niños que nunca habían sido vistos, Chañaral tampoco nunca ha sido visto. Chañaral es una pequeña ciudad relegada, así como prácticamente al olvido. Nosotros acá, desde el aluvión, todavía tenemos un puente mecano. Imagínate. Entonces, ese es otro drama de Chile, pues, que es lo que tú dices, el ninguneo, vamos a usar el verbo de Gabriela Mistral, de las regiones, de las ciudades, de las regiones, el olvido en que caen en que muchas veces están nuestras regiones, en nuestro territorio. Y esta es una parte importante del país, el norte es chico, una ciudad importante, Chañaral, todavía con un mecano después del aluvión. Eso dice mucho. Sí. ¿Ah? Entonces, finalmente, igual fue paradójico, porque esto lo que se creó es para que mis estudiantes sean vistos, porque tampoco Chañaral es visto. Y ahora está siendo visto y nuestros auditores o radiovidentes, como lo llamo yo, están viendo, se están emocionando con esta historia de una profesora de castellano y comunicación que con su imaginación, con su vocación, con su amor por los niños, creó esta Nacho Cart. Nacho viene de Ignacio Domeyko, el nombre de la escuela básica, que busca no premiar con dinero, sino con puntos y de alguna manera reconocer los actos positivos de los alumnos, relevar lo que hacen bien, lo que hacen por los otros, etc.
y está produciendo transformación, y por eso que Morín García ha ganado este premio. Morín, fue un gusto caminar contigo por las calles de Chañaral, conocer la historia de tu escuela básica y conocer tu propia historia. Te agradezco mucho que la hayas compartido con nosotros esta tarde aquí en el patio de la escuela. Le agradezco a ustedes por la oportunidad y sobre todo para poder visibilizar esta pequeña ciudad, esta pequeña comunidad educativa que de verdad necesita ser vista. Y por eso mismo le mandamos un abrazo muy grande y un saludo a toda la comunidad educativa del colegio de la Escuela Básica Ignacio Domeyko de Chañaral. Un abrazo muy grande y gracias por hacer que tus niños sean vistos. Y nosotros tenemos la tarea de ver y mirar a nuestro país en toda su extensión, en toda su riqueza. Chile, país de rincones, no olvidemos lo que decía un escritor chileno. Muchas gracias, Morín. Un gran abrazo y felicitaciones por tu premio. Gracias. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos despedimos acá. Nos volveremos a encontrar mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de este pequeño jardín al fin del mundo. Y recuerden esa frase de Voltaire que siempre les digo al final, o no sé si siempre, muchas veces les digo al final del programa, en el libro El Cándido: hay que cultivar el propio jardín, que es lo que hizo Morín García ahí, un jardín en pleno Norte Chico, un jardín de esperanza, un jardín de positividad, un jardín de semillas de educación. Nos encontramos mañana a las 7 de la tarde aquí en Pauta. Gracias por haberme acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a viernes a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.